Familia, buenos días. En mañana fresca de sábado, de verdad, dispongámonos y dice, busquemos al Señor. Es tiempo de vivir con un corazón agradecido para Dios. Es tiempo de darle a Dios el primer lugar. Nosotros nos alegramos siempre que tenemos la oportunidad de cantar, de celebrar. Y el micrófono es mío y la guitarra es mía, así que vamos a alabar al Señor y vamos a cantar. Muy buenos días, familia. Les amamos mucho nuevamente en el milagro de congregarnos por su gracia. A Él le damos toda la gloria. Aquí estamos para reverenciar su nombre, para honrar. Padre, aquí estamos. Invitar a cada uno de ustedes que piensen más bien en tantas bendiciones que tenemos de parte de Dios, tanto amor que tenemos de parte de Él, tanta misericordia que ha derramado sobre nosotros. Y démosle gracias al Señor. No son canciones repetidas, es un corazón que fluye con una nueva alabanza cada día. Vamos a orar. Y cómo no agradecer, Señor, si físicamente podemos decir que ha sido bueno, físicamente podemos decir que has suplido más de lo que nosotros podamos pensar, cuánto más espiritualmente. Por eso, si nos diste tu sangre, nos diste tu carne, ¿cómo no nos darás juntamente con ello todas las cosas? ¿Qué cosas? El Espíritu Santo, el poder, la fuerza, la paciencia, la autoridad, el amor y todas las cosas que son realmente de lo alto, que son todo don perfecto y buena dádiva. Así que conmigo, dile al Señor en esta mañana, de todo tu corazón, dile gracias. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Me has tomado en tus manos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. De verdad, Señor, muy agradecido, Señor. Repitamos nuevamente, me has tomado en tus brazos y me has dado. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Por eso cantemos a Él, a la boca de nuestra salvación. Y digamos, Señor, muchas gracias. Gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús.
En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Agradecido estoy contigo, porque tu amor y todo tu ser, Señor, fue puesto por mi intención. Todo mi ser, Señor, fue rescatado por ti. Por eso con todo mi ser quiero alabarte, bendecirte, exaltarte, honrarte, darte gloria, darte honra, Señor, y decir nuevamente, Señor, gracias. Digámosle gracias con todo corazón. Digámosle gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te amamos, Señor, te necesitamos. Ese es nuestro corazón, Señor, porque has tenido compasión con el perdido, quienes éramos nosotros cuando no te conocíamos. Por eso yo te invito, si es por primera vez que tú escuchas la predicación, Dios tiene compasión del pecador, como tú y como yo. Dios tiene bondad, misericordia. Dios nos ama, Dios quiere lo mejor. Por eso te invito ahí que le digas al Señor: ven a mi vida, ven a mi corazón, ven a mi alma, a mi cuerpo, a mi espíritu. Ven a mi hogar, a mi familia. Y te aseguro que Dios es todo un caballero. Inmediatamente tú le digas: te necesito, ven a mí, Él lo va a hacer. Y tú y yo que caminamos en el Señor, ruego a Dios que Él siga creciendo en nosotros y nosotros menguando. Ruego a Dios que entreguemos todo el tiempo nuestra mente, nuestra lengua, nuestro corazón, nuestro tiempo para la gloria y la honra de Dios. Y que todo el tiempo, 24 horas, de día y de noche, los 7 días de la semana, seamos personas creyentes espirituales todo el tiempo. En nuestra oración, con todo lo que has regalado a través de tu palabra en años, Señor, solo tú eres el que das gozo constante. Solo tú eres el que das esa alegría en el rostro. Solo tú eres el que das la paz que sobrepasa todo entendimiento. En medio de estas circunstancias tan difíciles a nivel universal, a nivel mundial, a nivel de los 5 países, Señor, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne desfallece, mas la roca de mi salvación es Él. Él es. Apóyate, confía, descansa, cuéntale todo a Él. Él es real, Él es un Dios vivo, Él es persona. La Biblia es Él, en medio de su pueblo. Búscala, vívela, medítala, porque es el testamento que Dios dejó a aquel que cree. Señor, ayúdanos a creer todos los días cuando vamos a ella, de día y de noche.
Cada vez que escuchamos la predicación, haznos oidores y hacedores. Magnífico Dios, Magnífico Dios, magnífico Rey, magnífico Rey, te adoro, te adoro, te adoro, magnífico Dios. Estamos seguros en ti. Estamos guarecidos en ti. Dice guardados en ti. El apóstol Pablo dijo, vuestra vida está escondida en Cristo. Por eso mi corazón no temerá. ¿Por qué de atemorizarme por lo que pueda hacerme el hombre? Jehová es mi luz y mi salvación. Mi confianza no está ni en los montes ni en lugares altos. Mi confianza está en el que hizo los cielos y la tierra. Mi confianza está en el que no duerme, en el que vela todo el tiempo sobre su pueblo. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Magnífico Dios, magnífico Dios, magnífico Rey, magnífico Rey, te adoro, te adoro, magnífico Dios. Aleluya. Magnífico Dios, magnífico Rey, Magnífico Rey, te adoro, te adoro,
decía que no podemos adorar a alguien que no conocemos. Y si hay algo importante es conocerte y proseguir en conocerte, como el alba está dispuesta, crecer, como dijo el apóstol Pablo, en el conocimiento de Dios. Y esa era la oración persistente de él, que abundáramos en el conocimiento de él. Si hay algo que sana nuestras vidas, es el conocerte a ti, Señor, el saber quién eres tú, el saber cómo eres tú, el saber lo que dices tú, lo que haces tú. Esa es la seguridad para nuestras almas. Ese es el descanso y ese es el regocijo. Esa es el ancla de nuestras almas. Él es fortaleza, Él es escudo, Él es verdad, que no permite que mi alma desfallezca. Por eso dice, no se adormecerá ni dormirá el que te guarda. He aquí no dará tu pie al resbaladero. Dice que Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Mis ojos levantaré, mi ayuda de dónde vendrá. Mi ayuda viene de Dios. Aleluya. Cielos y tierra creó, cielos y tierra creó. Alza tus ojos al Señor. Aleluya. Porque Él hizo el cielo y la tierra. Por eso, ahí está la respuesta. Cuando los hombres preguntaron, aunque eran sus discípulos, eran hombres, preguntaron, ¿quién es este que aún los vientos obedecen? Él es el creador del cielo y de la tierra. Por eso, alza tus ojos a Él, pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra salvación. Mis ojos levantaré, mi ayuda de dónde vendrá. Mi ayuda viene de Dios, que cielos y tierra creó. Que cielos y tierra. Por eso el mar y el viento le obedecen. A Él y solamente a Él. Tu pie no resbalará y nadie lo moverá. El que guarda a Israel no adormece ni dormirá. No adormece el Señor. Dios es quien te guardará del mal. Tú saldrás y regresarás. Aleluya. Él cuidará de ti por siempre. Él cuidará de ti. ¿Quieres un lugar seguro? Es Él. Aleluya. ¿Quieres certeza en tu alma? Es Él. ¿Quieres refugio contra el turbión? En ese tiempo de tanto temor, ¿cómo prolifera el temor? ¿Cómo abunda el temor en lo médico? ¿Cómo abunda el temor en lo económico? ¿Cómo abunda el temor y la inseguridad por las calles? Pero Él quiere darte toda seguridad. Dice, y nada os dañará. Sobre serpientes, dice, hollarás. Al cachorro del león y a la serpiente. Sobre el áspid pisarás. Dice, mas a ti no llegará. Porque Él es verdadera seguridad. Dice, que todo nos ayudará a bien. Mis ojos levantaré,
cielos y tierra creó. Tu pie no resbalará, ni nadie lo moverá. El que guarda a Israel no adormece ni dormirá, no adormece el Señor. Él mismo te guardará. Dios es quien te guardará y te librará del mal. Dios es quien te guardará del mal. Tú saldrás y regresarás. Él cuidará de ti por siempre. Él cuidará de ti. Él cuidará de ti por siempre. Él cuidará de ti. Él cuidará. Él cuidará de ti por siempre. Él cuidará de ti. Él quiere llenar tu boca de alabanza, sazonar tu lengua con sus palabras por el Espíritu Santo. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Oh, aclamar al Señor con los instrumentos, aclamar al Señor con júbilo, aclamar al Señor con los instrumentos, cantarle un cántico nuevo. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Oh, tu palabra. Fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. Así como dice la Escritura, si hay algo por qué lamentarse, dice, es por el pecado. Pero si hay algo de qué alegrarnos, es de nuestro Dios. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantad un cántico nuevo. Eres glorioso, Dios, eres Señor, eres soberano, eres Rey, eres único, eres verdadero, eres la luz, pero no la luz solamente del mundo, eres la luz de mi vida, Señor, eres la salvación, Señor, de mi vida, tú eres mi roca, mi salvación. David dijo, te amo, Jehová, fortaleza mía, castillo mío. Lo decía de manera propia, porque tú eres salvación para cada uno de nosotros. Clama al Señor en tu angustia y Él te librará. Dice, este pobre clamó a Jehová, ¿y qué? Y Él le oyó. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos
hechos los cielos y las aguas del mar. Oh, aclamad al Señor, los instrumentos, aclamad al Señor, con júbilo, aclamad al Señor, los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. Oh, aclamad al Señor, los instrumentos, aclamad al Señor, con júbilo, aclamad al Señor, los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. Oh, aclamad al Señor, con los instrumentos, aclamad al Señor, con júbilo, aclamad al Señor, con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo, cantadle un cántico nuevo. Él ha querido en todo tiempo y para cada uno de nosotros lo verdadero, lo inconmovible, lo real, lo permanente. Por eso su alegría es mucho mayor que la de los hombres cuando abunda el mosto. Por eso la riqueza con Él es mucho más que montones de oro y plata. Por eso el descanso no se refiere a quedarse quieto, sino que sus obras nos hacen descansar. Reposamos en sus obras, reposamos en que su obra ya está consumada y nosotros trabajamos, dice, en los asuntos del reino. Ahí está la diferencia entre el que se ocupa y vive ocupado, pero no produce nada. Lo único que produce es afán, cansancio, ansiedad, deterioro. Lo único que produce es zozobra, expectativa, frustración. Las casas, los palacios, los jardines, los estanques, los bosques. Le trajo frustración a este hombre que un día dijo: teme a Dios, guarda tus mandamientos, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Quiero caminar en ti, Señor. Quiero abrigarme en ti, Señor, y glorificarte, honrarte, servirte, amarte, seguirte de todo mi corazón. Dile conmigo: tu nombre es como ungüento derramado, ungüento derramado sobre mí. Como ungüento sobre mí. Sana, Señor, en esta mañana nuestras ansiedades. Amén. Sana nuestra confusión. Amén. Ponte delante de Él. Dile: Señor, sáname esta angustia. Sáname, Señor, esta zozobra. Sáname esta incertidumbre. Pero no como lo quiere el mundo, con opiáceos, con mentiras, con una esperanza ilusoria. Sáname, Señor, con tu nombre. Pon tu nombre sobre mi vida. Dice: pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel.
Dice, y derramaré agua sobre vosotros. Derramaré agua limpia sobre vosotros y os limpiaré de todas vuestras inmundicias. Amén. Corazón nuevo y espíritu nuevo. Amén. Grabaré mis leyes en tu mente y en tu corazón. Tu nombre es como un ungüento derramado, ungüento derramado sobre mí. Como ungüento sobre mí, Jesús, 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 nombre sobre todo nombre, Señor. Nombre es como ungüento sobre mí. Dice la Escritura, el Rey te demandó vida y tú se la diste. ¿Recuerdas cómo dice el Salmo de manera tan sencilla? Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso es lo que ofrece el conocimiento del nombre del Señor. La Escritura dice claramente, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Buenos días a todos y bienvenidos. Espero contribuir, como la Escritura dice, en el crecimiento y en la formación del carácter de Cristo en cada uno de ustedes. El apóstol Pablo tenía un anhelo y es que Cristo fuera formado en cada uno de los que oían. Dice, me propuse cuando fui a ustedes no saber nada, sino saber que Cristo estuviera en ustedes y este Cristo fuera el Cristo crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Son versículos que nos marcan la directriz del propósito de la vida cristiana, del carácter del discípulo. El discípulo no es alguien hábil, no es alguien capaz, no es alguien sobresaliente. Por el contrario, el discípulo tiene virtudes que no son suyas y tiene certeza que solamente es el Señor el que actúa en él. Y esto es una advertencia muy fuerte para muchos de nosotros que somos dados a hacer, a poder, a alcanzar. Somos dados a tanta actividad humana. Y hemos venido hablando que la verdadera iglesia del Señor no tiene que ver de ninguna manera con lo que los hombres a veces le hemos hecho sinónimo, con catedrales, con edificios, con vestiduras, mucho menos con ritos, ni con la cantidad de gente. Esto no es símbolo de la iglesia del Señor. Lo que realmente el Señor dio como seña de su iglesia fueron solamente dos cosas, y era lo que estábamos hablando hace 8 días,
en Mateo 28, del verso 18 al 20, especialmente el 20, he aquí yo estoy con vosotros. Es lo que anhelamos, que Dios esté presente en medio de nosotros y que Él sea realmente en medio de nosotros. Él sea, dice, evidente y trascendente. Esa palabra trascendente que yo he venido usando últimamente señala y habla de un Dios que toma parte en medio de nuestras vidas, pero no una parte pasiva, bendiciendo a todos los que se lo piden, sino una parte activa. Dice, dirige, influye y la bendición procede de su mucha misericordia. Entonces decíamos que esa presencia de Dios es una de las insignias. Y en segundo lugar, el amor los unos por los otros. De eso decíamos Juan 13, capítulo 13, versículo 35. Dicen, esto conocerán que son mis discípulos. Y esto gira nuestra mirada y enfoca nuestra mirada en las personas, no en las cosas. En las personas, no en los programas. En las personas, no en las personas y no en las estrategias, ni en los recursos, ni en absolutamente nada más. Yo terminaba diciendo muy claramente que Dios no permanece en los templos hechos por manos de hombres. Y esto es bastante cierto. En Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo dice, Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Él visita esos lugares, está en esos lugares, pero su lugar de habitación no son esos templos hechos por manos de hombres. Por eso, claramente nuestros ojos se deben volver a la persona, nuestros ojos se deben volver al pueblo. Así que la definición de iglesia no es el edificio, la definición de iglesia es el pueblo de Dios. Iglesia es el pueblo de Dios. Iglesia es el templo donde Dios habita. Para citar esto, puede ponerlo en 1 Corintios capítulo 3, 1 Corintios capítulo 6, donde dice que somos templo del Espíritu Santo, que somos templo de Dios y que el Señor habita en nosotros. De esa manera, entonces, nuestra mirada se dirige especialmente al individuo y no como, escúchelo bien, no como nosotros lo pensamos, no como complacencia en lo que es el individuo. Por el contrario, dice, para hacer en nosotros el lugar de su habitación. El pasaje por excelencia que tiene que ver con, leámoslo un momentico, el pasaje por excelencia que tiene que ver con este tipo de pensamiento que tiene el Señor respecto de nosotros los seres humanos, está en 2 de Corintios, capítulo 6, y dice versículo 14, 2 de Corintios capítulo 6, verso 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Fíjense que está hablando al individuo. Verso 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, si escuchas, es al individuo a quien se dirige el Señor. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, no lo dijo Alfredo. Y esto no es algo que nosotros estamos tomando como una predicación de última hora. Es lo que ha estado estipulado desde siempre.
Éxodo 19 dice claramente, vosotros me seréis un pueblo de reyes y sacerdotes. Es lo que el Señor quiere, son versículos que tomamos, dice, como el eje de lo que Dios ha querido para nosotros. Dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, entre ellos. Entre ellos, ¿qué significa? Dice, en ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. 17, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Comprende hacia dónde tenemos que enfocar nuestra perseverancia como iglesia? No es a ningún plan, no es a ninguna estrategia, no es a absolutamente nada que no tenga que ver, dice, con el individuo y lo íntimo del individuo. Inmediatamente entonces necesitamos entender lo importante de lo genuino del ser humano. Por eso, esto lo hemos llamado la iglesia doméstica, donde el individuo vive, donde el individuo se mueve, donde el individuo dinamiza con otros individuos. Y esto es las familias en el núcleo, padre, madre, hijos y alrededor, ¿no? Por eso la sencillez de la iglesia doméstica nunca ha dejado de ser el instrumento de Dios. ¿Comprende? La sencillez de la iglesia doméstica, y estoy hablando porque el Señor mismo dijo 2 o más, ¿sí? 2, yo pienso que se refiere específicamente al matrimonio o más con un hijo, ¿sí? Y lo digo porque ese es el núcleo familiar. Ahora, si hay personas que circunstancialmente se tienen que encerrar solas, pues yo creo sinceramente que eso no disminuye en ningún momento la calidad de la habitación de Dios si es una persona en devoción. Solo que esto advierte mucho sobre aquellos egoístas que vemos los errores en todos y que no queremos participar de los errores de los demás. Entonces, eso ya es otra cosa. Lo que quiero decir es, los llaneros solitarios no pueden pensar que ese es el camino del Señor. Por eso, yo creo que el Señor por eso dijo, 2 o más reunidos en su nombre. 2 o más reunidos en su nombre. Entonces, retomo. La sencillez de la iglesia doméstica es el instrumento que Dios nunca ha desechado. Aunque nosotros querramos ponerle a Dios lugares muy adornados, muy especiales, y querramos adornar altares y poner muchas cosas lindas, Dios nunca dejará el corazón del individuo para habitar en esos lugares que nosotros pensamos. Dios nunca dejará de lado al individuo. Para Dios es primordialmente el individuo. Por eso la sencillez de la iglesia doméstica es, dice, el comienzo para el desarrollo del verdadero propósito de Dios. La sencillez de la iglesia doméstica es el instrumento para el desarrollo de la verdadera iglesia del Señor. Digo desarrollo, escúchalo bien, por la perspectiva
la perspectiva de la plenitud. ¿Hacia dónde nos lleva Dios? ¿Hacia dónde nos lleva Dios? Hacia la plenitud. Y aunque en el individuo Dios quiere habitar y en el individuo Dios quiere poner su habitación, dice de una manera evidente, no es el plan de Dios lo individual, sino de la manera que en un cuerpo, dice, hay muchos miembros, así todos nosotros somos miembros los unos de los otros. Por eso decía, ojo a aquellos que son el llanero solitario. Ojo con aquellos que creen que son el llanero solitario y que ellos no necesitan reunirse con nadie, no necesitan escuchar a nadie, no necesitan obedecer a nadie, no necesitan someterse a nadie. Mucho cuidado con ellos. No estoy hablando de eso. Pero sí en la sencillez de esta iglesia está el instrumento del desarrollo de la verdadera iglesia del Señor que va a caminar hacia la plenitud. Por eso cuando nosotros vemos la iglesia primitiva, cuando vemos la iglesia del Pentecostés del primer tiempo, vemos cómo esta iglesia carecía de lo que hoy nos parece imprescindible. Carecía de edificios, carecía de jerarquías, carecía de estructuras, programas, carecía de muchas cosas. El Espíritu Santo era soberano y dirigía a los discípulos donde ellos debían ir, les prohibía donde no debían ir y usaba aún a las personas más sencillas, pero con un gran poder y con gran denuedo del Espíritu Santo. Y así nosotros vemos que esta iglesia tuvo una medida que si nosotros hacemos memoria, no se ha vuelto a ver esa medida. Pero lejos esté de mí de decir que debemos volver allá. Lo que sí más bien quiero decir es que la sencillez de esta iglesia, la vivacidad de esta iglesia, la docilidad de esta iglesia tenía potencialmente lo que Dios deseaba para la iglesia. De hecho, ese es el símbolo del Pentecostés. El Pentecostés se le conoce como la fiesta de las primicias. ¿Qué son las primicias? Las primicias son los primeros frutos que señalan cómo ha de ser, escúchalo bien, y esto no es un término solamente cristiano, sino es un término agrícola. Los primeros frutos, los frutos tempranos, señalan no el cumplimiento, sino señalan, dice, la plenitud de lo que ha de ser la cosecha. ¿Comprende por qué hay un error grave en la iglesia queriendo revivir aquellos tiempos de la iglesia primitiva? Y entonces algunos trazan el modelo. Nosotros somos especialistas para eso. Somos especialistas para fosilizar y hacer imágenes para idolatrarlas nosotros. Por eso la idea de las cúpulas, las cruces, de los campanarios, todo eso es una idea que los hombres llevamos por dentro desde la Torre de Babel. Desde ahí. ¿Para qué? ¿No? Para llegar al cielo. Y yo, ay Dios mío. ¿Cuándo entenderemos que nadie sube al cielo sino el que descendió del cielo? Al cual, dice, el Padre señaló. ¿Recuerdas que estoy hablando del Evangelio de Juan? Por eso, la iglesia del Pentecostés tiene los elementos que pueden desarrollar la verdadera iglesia del Señor, dice, hasta la plenitud. ¿Y cuáles son esos elementos?
no son las vestiduras, no son las jerarquías, no son de ninguna manera, las estrategias, ni mucho menos las multitudes. ¿Cuáles son los elementos? Repito, la sencillez del individuo que le permite al Señor habitar en su vida, y dice, la suma de esos individuos le permiten al Señor tener la potestad en todo absolutamente. Por eso la iglesia primitiva entonces nos muestra estos elementos, porque esta iglesia llegó a ser una iglesia influyente en el mundo conocido, con un testimonio contundente, que eso fue lo que vimos. El Imperio Romano, cuando los cristianos comienzan a multiplicarse, el Imperio Romano los persigue, y son años de feroz persecución, eso lo hemos hablado. Desde el año 100 hay una persecución tremenda, 200 años más de persecución tremenda, pero el imperio no podía hacer nada, y la iglesia crecía y la palabra del Señor prosperaba, hasta que Roma se dio cuenta, y más que Roma, ya saben quién, uno que tiene trinche, cachos y cola, se dio cuenta que no podía extirpar a los cristianos, sino que cada vez se fortalecían más. Como dijo Faraón, seamos sabios. Y aplicó la estrategia de, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Entonces oficializó la iglesia. Y en parte le surtió efecto, pero la verdadera iglesia no ha sido, en realidad, no ha sido muy visible a través de toda la historia y a partir de ese momento. Solo que ellos tomaron el nombre de iglesia. Solo que ellos tomaron el nombre de cristianos y declararon, tanto con la tolerancia como con la oficialización, declararon que eran cristianos. Ellos tomaron el nombre, patentaron el nombre. Por ahí que día, paréntesis, por ahí que día había una protesta, y no recuerdo bien, de unas personas que decían que había que tener cuidado porque los gringos habían venido a Colombia y le habían tomado fotos al oso de anteojos, y dentro de sus leyes y dentro de todas las cosas lo habían establecido como un icono publicitario. Y entonces se llevaron las fotos y todo esto, y lo querían, se llama, la acción es patentar. ¿Patentar qué es? Dice, es decir, que ellos descubrieron, dice, y se hacen propietarios de la imagen del oso de anteojos, y que nadie más puede usar la imagen del oso de anteojos sin permiso de ellos. Y esto era un truco publicitario. Bueno, usted dice, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Eso qué tiene que ver con mi felicidad? Bueno, lo que tiene que ver es que Teodosio y Constantino son la llave que le dicen a todo el Imperio Romano y al mundo que estaba bajo el Imperio Romano, le dicen, todos somos cristianos. Ah, sí, ¿usted es cristiano? Sí. Sí, todos somos cristianos. Y si usted nace en el imperio, usted es cristiano. Ser cristiano es símbolo de ser romano. Es sinónimo de ser romano. Si usted es romano, es cristiano. Si usted es cristiano, es romano. ¿Todavía existe eso? Todavía existe eso. Yo soy católico, apostólico y romano, y no voy a cambiar de religiones. Pero eso fue solamente el abuso de unas personas con el nombre de lo que verdaderamente significa ser cristiano. Los cristianos solo y únicamente seguimos a Cristo, lo adoramos en el poder del Espíritu Santo para llegar al Padre, dice, por la obra del Señor.
Aquí no hay, y dice, y nadie más. No hay otro nombre. Si usted es cristiano, no hay otro nombre. ¿Entiende? Si usted es cristiano, no hay otro nombre. Jesucristo, Jesús de Nazaret, el histórico, el que apareció históricamente comprobado. Jesucristo. No el Jesucristo que han formado en la India, en la China, el Jesucristo que aparece en brazos de Ishi, de Osiris, de Semiramis. No es ese Cristo, es el Cristo bíblico, el Cristo histórico. De ese modo, abusaron de ese nombre y le dicen a todos que son cristianos, pero de nombre, no de esencia. Y este es mi punto. Que en aquellos cristianos sencillos, que se reunían en el nombre del Señor, en la naturaleza del Señor, y el Señor era quien los dirigía, sin necesidad de jerarquías. Es diferente jerarquía a autoridad. Una cosa es jerarquía y otra cosa es autoridad. Dios ha constituido a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los hombres han constituido jerarquías. Hay una diferencia entre jerarquías y autoridad. ¿Entiendes? Dios no estableció jerarquía, Dios estableció autoridades, los que presiden en el Señor, pero es para servir. Los que presiden en el Señor, y es para servir. ¿Entiende? Ahora, dentro de esos cristianos sencillos se encuentra la semilla del deseo de Dios para llevar a la iglesia hacia la plenitud. ¿Cuál entonces es la plenitud que nosotros estamos esperando? La plenitud que nosotros queremos, no por nosotros, sino porque Dios nos lo propuso, fue un pueblo sin mancha, sin arruga, sin nada semejante, preparada para su marido. Por eso estos pasajes de Efesios capítulo 5 son claramente el propósito del Señor, que es lo que Él anhela. Dice, para presentársela a sí mismo como una iglesia inmaculada, sin mácula. No crea que inmaculada se refiere a la Virgen María. Porque algunos creen que la inmaculada es la Virgen María. No. Una iglesia inmaculada, sin mácula. O sea, sin mancha, sin arruga, sin nada semejante. Esa es la iglesia que el Señor se propone. ¿Cómo se gesta esa iglesia entonces? Dice, en la sencillez, en la autenticidad de cada uno, de cada uno de los creyentes que se someten al Señor y a la potestad de su nombre y a la dirección de su Espíritu y a la acción y a la obra de la regeneración por el Espíritu Santo. Y esa iglesia primitiva influyó al mundo de una manera que no lo hemos podido ver. Aunque hemos visto algunos avivamientos, aunque hemos visto algunas cosas que han sucedido, no son en absoluto nada comparable con lo que se vivió en aquel tiempo. En aquel tiempo dice que se llevaban los paños, dice que el apóstol Pablo oraba por los paños y se los llevaban, los ponían sobre los enfermos y se sanaban. La iglesia de hoy lo que hace es tomar los paños, decirle al jerarca que ora por ellos y los venden, hacen mercadería de ellos, los consideran sagrados, ¿cierto? Y nadie se sana con ellos, porque nadie se sana, ¿entiende?
nadie se sana con esos, nadie se sana con esos paños. No se mienta, nadie se sana con esos paños. Aunque los venden el aceitico de Jerusalén de la Tierra Santa, la espiguita de no sé qué, venden absolutamente de todo, pero eso nada que ver con el pasaje que está diciendo ahí. Lo que dice es que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Lo que dice es que solamente el tocar el manto de ellos también producía unas sanidades tremendas. No ha sucedido. Lo que hemos visto hoy es un mercachifle de cámaras, efectos de sonido, elaboración de hombres y de escenarios para engañar a la gente y atraerlos y poder hacer mercadería de ellos. Nada que ver, no se ha visto, y aunque sí ha habido momentos en que el Señor despierta avivamientos, nada que ver con ese movimiento de cristianos sencillos, de cristianos auténticos, que llegaron a influir el mundo conocido con un testimonio contundente. ¿Cuál fue el testimonio contundente de estos cristianos? Estamos separados del mundo, dice, porque Dios nos apartó para Él. Y en Dios hay verdadera respuesta para todas las necesidades de los hombres. Ese fue el testimonio. La predicación fue Jesucristo crucificado. La predicación fue el Señor. Dice, el Señor del Evangelio, dice, trae salvación y vida eterna para los que en Él crean. Y eso no se ha vuelto a ver de esa manera. Eso no se ha vuelto a ver en la historia. Por eso digo que la madurez de la iglesia es latente cuando están estos elementos, que no son elementos que tengamos que ir a buscar a otro lado. Dice el apóstol, y también en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no está lejos de ti. No está arriba para que digas, ¿quién subirá por nosotros? Ni está abajo para que nos lo traigan. No está al otro lado del mar, cerca de tu boca, cerca de tu corazón. La madurez de la iglesia está en la semilla. ¿Cuál es la semilla? Donde están estos elementos. ¿Sí? La semilla se compone, es decir, la iglesia verdadera del Señor tiene como semilla estos elementos. Uno, Jesús, el centro. Jesús es el centro. Es decir, cristocéntricos, todo en derredor de Jesús, en su obra, en su resurrección y en su promesa de segunda venida. Fíjense que esto es real. Si tú crees que el Señor viene pronto, entonces lo esperas. Pero si tú dices en tu corazón, mi Señor tarda en venir, o de alguna manera ni lo esperas ni quieres que venga, pues comenzarás a comer, a beber, a emborracharte y a golpear a tus consiervos. Y cuando venga el Señor, te atrapará desprevenido. Uno, entonces, ¿cuáles son los elementos que había en la sencillez de esos cristianos que dieron un testimonio contundente al mundo? Es que Él es el centro. Él es el centro. En segundo lugar, que su naturaleza se manifiesta en todos. En todos, se manifiesta colectivamente, no en unos pocos. Ay, es que nosotros somos los ungidos del Señor. No, olvídese. Que su naturaleza se desarrolla en cada uno de los que responsablemente se someten al Señor. A mí me encanta cómo para servir a las mesas fue elegido Esteban. Y dice que para servir a las mesas, o sea, los que sirven a veces no son valorados, pero son la gente que tiene más Espíritu Santo que cualquier otra persona. Lo que dice es que Esteban era varón lleno
del Espíritu Santo y lo pusieron a servir de las mesas. Los pusieron a servir en las mesas. Así que, fíjense, nosotros creemos que los que están llenos del Espíritu Santo, no, eso toca ponerles un altar y adorarlos. ¿Quién dijo? No, 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 no. Entonces, en primer lugar, Jesús es el centro. Jesús como persona, o sea, Jesús y lo que concierne a Jesús. Segundo, que la naturaleza de Dios se manifieste en cada uno. Ahí está un elemento importante. Dice que a todos les es dada la misma capacidad por el Espíritu Santo como Él quiere, como el Espíritu Santo quiere. Todos manifiestan la naturaleza del Señor. Y en tercer lugar, que Él puede hacer su aparición donde Él lo desea. ¿Ya? Esas tres cosas, ¿por qué digo que Él puede hacer su aparición donde Él lo desea? Porque Él es el que está al frente, Él es el que dirige. ¿Sí? En el libro de los Hechos se dice que los apóstoles dijeron, y vamos a ir no sé si es a Bitinia, vamos a ir y el Espíritu Santo les dijo, no. Y entonces, Señor, dice que les mostró en visión a un varón macedonio y les pidió, pasa a Macedonia y ayúdanos a orar. ¿Se acuerda la canción? Dice, eso es una porción bíblica. Los discípulos querían ir a determinado lado, pero el Señor dijo, no vayan allá donde yo les digo. ¿Entiende? Porque nosotros somos muy dados. Hay algunos que quieren ir a evangelizar su familia que vive en Cartagena. A evangelizar su familia que vive en los Estados Unidos, en Hawái, ¿cierto? Pero evangelizar los pijaos del Tolima, no. Evangelizar los guajiros, no. Evangelizar los pastusos, no. Allá, no, yo no quiero. A mí no me gusta. Yo no he escuchado que alguien diga que quiere ir a Pasto. Yo no he escuchado eso. Pero si quieren ir a Melgar, gastar y malgastar. Pero a evangelizar. No. El Señor es el que dirige. Y el Señor puede hacer su aparición donde Él lo desee. Ahí están los elementos. Dice que potencialmente llevarán a la iglesia a su madurez. ¿Por qué trazo esto? No son lineamientos generales y ya, aunque son generales, son específicos. Pero si faltase alguno de estos elementos, sea la centralidad de Cristo, sea la actividad del Espíritu Santo en todos los creyentes, o sea la potestad del Señor para aparecerse donde Él lo desee, si llegara a faltar alguno de estos elementos, dice, será reemplazado por otras cosas que nosotros nos inventamos. Cuando falta la presencia del Señor en el centro de nuestras actividades, entonces tiene que haber opiniones, ideas, democracia, tiene que haber, ¿cuánto tiene usted? ¿Cuánto tengo yo? Venga, sumemos con esto, lo que alcance con esto. No. Así éramos nosotros de estudiantes. ¿Cuánto tiene? Hacíamos la colecta, la llamaba vaca, y bueno, hay 2,000 pesos. Alcanza para 1,000 de pan y una litro. Listo, comamos eso. No. Cuando falta de centro el Señor,
entonces los hombres determinan lo que se tiene que hacer. Cuando falta la naturaleza del Señor, entonces los hombres se imponen los unos sobre los otros. Cuando falta la potestad del Señor para ir donde Él dice y aparecerse donde Él se aparece, entonces nosotros somos los que determinamos quiénes sí y quiénes no. Para empezar, quiero contarles, hace 25 años nosotros llegamos a la hermosa y no cálida ciudad de Facatativá. Un frío, en ese tiempo era más frío que hoy. En ese tiempo esa neblina era una cosa espectacular y llovía. Y nosotros no pensábamos venir a Facatativá. Pero llegamos a Facatativá y el Señor nos trajo y aquí estamos, después de 25 años, contando que la misericordia de Dios ha sido total en todos los aspectos. Y digo esto ¿por qué? Porque si me hubieran preguntado en ese entonces que si quería ir a Facatativá, y yo hubiera pensado más bien en otros lugares. Estábamos candidatizados pero aquí el Señor nos trajo y aquí hemos visto, dice que el Señor ha tomado nuestras vidas para hacer en nosotros lugar de su habitación. No soy el ejemplo. Les cuento mi experiencia, pero no soy el ejemplo. Y Dios puede llevarte y Él puede aparecerse donde Él quiera, donde Él lo determina. Y aquí quiero entrar realmente en decir que nuestra perspectiva se queda muy corta frente a lo que Dios quiere hacer. Por eso debemos, sobre todas las cosas, ponernos en las manos del Señor y confiar en la sencillez de la devoción personal, de la devoción auténtica y personal en cada uno de nosotros. El resto lo hará el Señor. En hablar claramente el Evangelio y en decirle a cada uno claramente que debe reconciliarse con Dios y vivir una vida para Dios y que desee las cosas espirituales y que esa persona se desarrolle. El resto de cosas las hará el Señor. El resto de cosas, dice, son solamente en su potestad lo que Él quiere hacer. ¿Entiende? Y digo esto porque incluso muchas personas andan buscando la iglesia correcta. Andan buscando donde haya un hombre que no se vista de ropa deportiva, sino que sea más serio. Un hombre que sí le salga la barba, no uno que le salgan 3 pelos. Un hombre que use de títulos y las personas andarán buscando esos elementos y un lugar muy hermoso con todo, y que en la entrada diga resolución del Ministerio del Interior, número tal y tal y tal y tal, ¿cierto? Para que sea un lugar legal. Allá es un lugar, sí, y dice, y miembro de las iglesias no ofendo a nadie porque después me dicen que le estoy echando vainas a asambleas de Dios o alguna otra, ¿sí? No es mi interés ofender a nadie, pero lo que quiero decir es que no pongamos los ojos ni enfoquemos nuestra perspectiva en las cosas que no debemos enfocarlas. Si queremos ver el desarrollo de la iglesia del Señor, si queremos ver el poder del Señor actuar, si queremos ver la autoridad del Señor sobre la tierra, dice, comencemos por la sencillez de la iglesia doméstica. Por el ser comprometidos individualmente. Decir como dijo Josué 24:15,
dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y sea el lugar que sea, y sea la persona que sea, y sea la condición que sea, dice, ahí estaré yo. ¿No lo dijo el Señor? Claro, Él no lo dijo de esa manera, pero se puede deducir. Dice, donde 2 o 3 se congreguen en mi nombre, ahí estaré yo con ellos. Y no necesitamos nada más. ¿Ya? Donde 2 o más, donde 2 o 3 se congreguen en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Y si Él está en medio de ellos, puede manifestarse con su naturaleza en cada uno y en todos. Y puede manifestar en cada uno y en todos, porque todos llegamos a ser miembros de su cuerpo. Y Él puede actuar donde sea, no donde nosotros queremos que actúe. Donde sea. Y en esto quiero pasar un momentico a que entendamos que Dios está presente. Dios es real, Dios es influyente. Nosotros no tenemos que invocar ni sacrificar para que Dios se aparezca. Él es soberano. Él es soberano y se manifiesta a quien Él desea. A Pablo se le manifestó en el camino de Damasco. ¿Ya? Así de sencillo. Él se puede aparecer donde quiera. Su providencia y su soberanía es total. Yo quiero que entendamos eso. Él nos ha dado su palabra para que, dice, tengamos la seguridad que podemos buscarlo. Dice, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y esto es con el pasaje de 2 de Corintios 6. Por eso, cuando yo le busco de todo corazón, entonces entiendo claramente que Él viene a estar en medio de 2 o 3 que le busquen de esa manera, en el lugar que sea. Su providencia y su soberanía son totales. Él se puede aparecer en cualquier lugar. Y lo ha hecho. Él se ha aparecido en los lugares más inesperados. Lo que pasa es que nosotros como cristianos a veces somos los más sectarios. Estaba en algún momento en el Antiguo Testamento. Vinieron a darle quejas a Moisés. Moisés. Dice, allá hay unos que están hablando en lengua, están profetizando. No recuerdo el pasaje específicamente, pero dice, allá están. Y Moisés dice, ¿por qué se lo impide? No hay problema. Dice, ¿cómo quisiera yo que todos hicieran lo mismo? Fue lo que dijo Moisés, ¿cierto? Pero también en el Nuevo Testamento vienen al Señor y le dicen, Señor, imagine que había algunos predicando en su nombre y haciendo cosas en su nombre. Dice, y no nos siguieron a nosotros, Señor, y entonces nosotros se lo impedimos. El Señor les dice, no sean sectarios. Entonces nosotros todos los seres humanos creemos que Diosito es mío y Él es mío y de nadie más. No, ese complejo de niños chiquitos después del 24 de diciembre, que este es mi triciclo y que nadie, no, es mío. No, hermano. Dios no es una propiedad, Dios es Dios, Dios es soberano. Él puede actuar en los lugares más inesperados. Nosotros no podemos presumir que ponemos las condiciones. A mí me encanta la canción que se canta, dice, te preparamos un lugar para que vengas a reinar.
Entonces nosotros dice que le quitamos las luces a los hombres y nos enfocamos en Él y entonces y que le decimos a Él que Él es el único importante. Y está bien, eso está bien, porque eso es lo que debemos hacer. Pero, pero nosotros no podemos manipular a Dios. Claro, ¿quién no quiere contar con el aluvión de la presencia del Señor y que todos caigan al piso? Todos queremos eso. Pero el Señor se puede aparecer donde menos uno lo espera. Me perdona, no se ofenda. Había un negrito sentado en el andén fuera de la iglesia. Esto sucedió en Estados Unidos. Sentado en el andén fuera de la iglesia y llegó Jesús y le dijo, ¿y qué hace ahí? Y dice, no, es que no me dejan entrar. Y Jesús se sentó al lado y le dice, a mí tampoco. ¿Por qué? Porque adentro todo está muy elaborado. Adentro todo está todo programado. Adentro están todas las personas indicadas. Todos llegaron a tiempo. Todos llegaron a tiempo. ¿Sí? Que si Jesús se aparece, no lo podemos atender ahorita porque estamos muy ocupados. ¿Entiende? Y así es el Señor. Por eso el Señor a veces llama es afuera. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sí? Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Por favor, entendamos que nosotros no podemos presumir que ponemos las condiciones para que el Señor esté en medio de nosotros. Mucho menos con doctrina. Eso se llama sectarismo. Nosotros estamos contigo, Señor. Y estos están allá hablando en tu nombre, pero no nos siguen a nosotros. Entonces, nosotros les prohibimos que hablaran en tu nombre. ¿Cómo quedarían los que estaban allá? Yo creo que los que estaban allá hablando en el nombre del Señor y todo eso, comenzaron a decir, uy, nos cayó la persecución. ¿Por qué? Dice, porque los que seguían al Señor les prohibieron que hablaran en el nombre del Señor solamente porque no lo seguían a ellos. ¿Cómo se llama eso? Sectarismo. Partamos de un asunto. ¿De cuál? Partamos del asunto que cuando el Señor se aparece porque está buscando al pecador, no lejos de su ambiente. ¿Sí? Para empezar, ¿a dónde vino el Señor a nacer? ¿A un palacio? ¿A dónde vino el Señor a nacer? Entonces algunos dirían de manera romántica, al pesebre. Sí, pero es que un pesebre, yo le invito a que duerma la siesta en un pesebre, en una pesebrera. Duerma la siesta en una pesebrera. Lo primero que su merced hace es entrar y, ¿dónde? Duerma ahí. ¿Por qué? Dice, pues no hay otro lugar donde dormir. ¿Dónde? Entonces usted toma una paca de heno y la acomoda y no sé qué. Y dice, ay, voy a traer una sábana. ¿Sí? Y usted se le comienza a ir la vida, ¿cierto? Pero dice que no había lugar para ellos en el mesón. O sea, en los hoteles no había lugar para ellos. Y tuvieron que hacerse en una pesebrera. Y el calor era de bestias que ponían calefacción al lugar. De resto no había absolutamente nada más. Ahí apareció el Señor, en ese lugar. No era un lugar muy romántico. Y ahí el Señor quiso venir a nacer para ilustrar el desprecio de los hombres. ¿En qué estaban ocupados los israelitas? Dice que había un censo. ¿En qué estaban ocupados los israelitas? Que había un censo. Una cuestión política, una organización de hombres. Y ese censo
ese censo, dice, llenó la ciudad. De modo que no había lugar para ellos en el mesón. Es decir, el Señor se hizo ahí para mostrar que no es en los lugares que los hombres piensan, sino en los lugares más inesperados. Esto va contra el sectarismo. ¿Lo entiende? Porque Él busca al pecador no para complacerse en el pecador, sino para iluminarlo, para hablarle de su condición y para traerlo a Él en el ambiente que sea, en el ambiente que sea. Por eso nosotros no podemos ignorar la soberanía del Señor. Ahora, cuando Él viene, Él viene y como Dios es luz y ninguna tinieblas hay en Él, lo primero que descubre la persona donde Él ha venido, lo primero que descubre la persona es que descubre la condición en que está esa persona. Y Él viene para eso. Por eso dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Lo que quiero decir es que si el Señor se aparece en determinado lugar, no es porque las condiciones de ese lugar estén dadas para que Él esté ahí. No, Él quiso aparecerse ahí. Y entonces, no sé, hace unos años tal vez, 1, 2, 3 años, estaba mirando algo y de pronto apareció el testimonio de una ex monja. Y me causó curiosidad y comencé a escuchar el testimonio de la ex monja. Y dice que ella comenzó a leer la Biblia y comenzó a buscar al Señor y el Señor comenzó a hablarle. ¿Qué es lo primero que hacemos los cristianos? No, pero ¿cómo le va a hablar a una monja? ¿Cómo se le ocurre? Olvídese. Yo por eso es que no creo en esas visiones y en esos testimonios que la gente da. Yo por eso es que... No, Él se le apareció a ella porque vio en ella un corazón que quería. Y se le apareció, pero no para decirle, ¡ay, qué linda monjita, tan bella su merced! No, Él no se apareció para decirle, qué linda monjita eres tú. No se le apareció por lo que era ella, se le apareció a pesar de lo que era ella. Claro, eso es con la monja, ¿cierto? Y contigo. Él vino a ti porque, no, pues no, yo siempre he sido una persona muy buena. Yo desde siempre busqué a Dios. No. Si el Señor se apareció en determinado lugar fue por su soberanía, por su decisión, pero no se apareció para venirnos a felicitar, ni porque estaba contento con nosotros. La luz descubre todas las cosas. La luz hace evidentes todas las cosas. Y yo sí quiero que entiendas que el Señor ha tomado la iniciativa donde ve un corazón que quiere buscarle auténticamente. Y lo digo ¿por qué? Porque cuando yo estoy predicando esto, entonces la gente dice, entonces yo no vuelvo a la congregación, yo no necesito de nadie, yo voy a buscar a Dios en mi casa y que ahí se me aparezca. No, hermano. No. Lejos esté de mí incentivar la rebeldía, lejos esté de mí incentivar la desbandada de personas de las iglesias. No. Lo que yo quiero que entiendas es que el Señor se ha aparecido a cada uno de nosotros, ha venido a cada uno de nosotros, dice, para llamarnos a su iglesia, a su cuerpo, a ser parte de Él. ¿Comprende? Y yo sí creo sinceramente que Dios se puede aparecer
a una persona que esté en la Iglesia Católica. Yo lo creo. Pero no para decirle que está bien, pero no para felicitarlo porque está ahí. Pero no porque Dios ignore las doctrinas que promueve la Iglesia Católica. Pero no para respaldar ni los planes ni los deseos. No. Si Dios se aparece allá, porque puede aparecerse y se ha aparecido a muchas personas, los ha llamado. Por eso el pasaje de 2 de Corintios 6 que leí es el pasaje donde la luz actúa. Dice, salid de en medio de ellos. ¿Tú crees que para Dios es sencillo ver lo que se practica? Mire, no es secreto para nadie la homosexualidad, el lesbianismo. No es secreto para nadie. Mire, busque datos históricos. Busque en el Hotel Santa Clara en Cartagena qué se descubrió en las construcciones. Eso era un claustro, el claustro de Santa Clara. ¿Qué se descubrió? Se descubrieron los túneles donde se enterraban fetos. Entonces, si Dios se le aparece a una monja es porque Dios está de acuerdo con los abortos. No, y porque Dios está de acuerdo con la promiscuidad, que Dios está de acuerdo con las violaciones, que Dios está de acuerdo con eso. No, pero Dios se puede aparecer allá porque Él es Dios. Y puede llamar a un pueblo allá y decirle, salid de ella, salid de en medio de ella, pueblo mío. Pero no salid del lugar como tal, sino salid a mí. Por lo que dice aquí, dice, no toca ir del mundo y yo os recibiré. Es decir, no se haga partícipe de eso. Dios se puede aparecer en cualquier lugar. Si hay una prostituta llorando por su pecado y desea al Señor, el Señor se le aparece allá, pero no para decirle que usted lo hace por necesidad, mija. No. Así como se nos apareció a nosotros por pura misericordia, así también se le puede aparecer a cualquier persona. Es que quiero cortar con esa cosa de que nosotros somos los que tenemos las condiciones para que Dios venga. Ya no tenemos cruces, ahora tenemos un muro blanco. Ya no tenemos imágenes. No, puede que no haya ni cruces ni nada de eso, pero el más idólatra sea yo. Por Dios. Dios viene a mirar mi condición y a llamarme al arrepentimiento, a tomar el primer lugar en mi vida. Así que cuando cantemos la canción de Te preparamos un lugar, deberíamos pensar realmente si Él es el que está preparando el lugar como habitación para Él. Y que si Él viniera realmente y encontrara todos esos cuadros y todos esos murciélagos, habitaría ahí y no comenzaría a bajar cuadros y murciélagos. Yo creo que el Señor entra y comienzan a salir de nuestro corazón chimbilás. Dejamos habitar resentimientos en el corazón, deseos, lascivias, dejamos habitar en el corazón de todo. A eso viene el Señor, a limpiarnos, derramará agua limpia sobre nosotros, nos limpiará, nos quitará eso. Él no vino porque tú eras bueno. Él es la luz y la luz muestra todas las cosas como son. Por eso yo sí quiero decirte, ahora, sí, es que la Iglesia Católica, no. Si yo he visto las congregaciones cristianas más descuadradas. Mire ahí, por ejemplo, los de la doctrina unitaria, eso pelean, se encierran y uno dice, pero esta gente ¿qué, man? Pero ahí se aparece el Señor. ¿Para avalarle sus doctrinas? No. Para que salgan de ese hueco, del hueco de su entendimiento. ¿Entiende? Porque Él es Dios, porque Él es luz, porque Él es
la salvación. Él es. Es que no es por otra cosa. Yo no puedo pensar de ninguna manera, no puedo pensar que nosotros todavía queremos poner las condiciones para que el Señor esté ahí. Nosotros somos la iglesia verdadera del Señor. No. El que determina la verdadera iglesia del Señor es Él, donde Él es el centro, donde su naturaleza se puede manifestar en todos colectivamente y donde Él puede aparecerse como Dios y como Rey. Por eso vamos a seguir hablando sobre esto. Vamos a seguir hablando un poquitico sobre esto y vamos a avanzar, porque lo que yo deseo es que volvamos a lo sencillo, donde está, dice, el semillero de la madurez de la iglesia que el Señor está buscando. Vamos a orar. Le vamos a poner esto en las manos al Señor. Bendito seas, Dios, por esta mañana. Bendito seas porque nos has dado precisamente lo que está en la palabra, lo que está escrito. Nos has dado en ella lo que sucedió con la iglesia primitiva, Señor. Y nos muestras que podemos prescindir de todo, menos de tu potestad. Podemos prescindir de todo, menos de que tú seas el centro. Podemos disponernos delante de ti, pero también debemos esperar que tú actúes en todos y en cada uno de los que están en la iglesia. Podemos también querer que estés con nosotros, pero también debemos ser conscientes que tú puedes aparecerte en cualquier lugar, Señor. Y si vienes a nosotros, no es porque te complazcas en nosotros, sino porque deseas que nos arrepintamos y nos volvamos a ti. Danos la sencillez del corazón contrito y humillado delante de ti, dice, al cual no desprecias tú. Danos la dirección de 2 de Corintios capítulo 6, verso 14. Danos la dirección del Espíritu Santo para vivir en tu naturaleza y en tu dirección en todo, Señor. Y muéstranos que lo que tú has querido, Señor, lo vas a alcanzar, pero no estás reclutando ni estás llamando gente que sea conforme la cultura religiosa, sino conforme el Espíritu lo está mostrando y conforme el Espíritu lo está diciendo. Muéstranos que lo que está por delante para nosotros, dice, es el propósito tuyo y vivir en ese propósito, Señor. Gracias por esta mañana. Te alabo y te bendigo y pido por cada una de las familias, Señor, para que de verdad permitan, oh Dios, que tú hagas la obra que has determinado hacer, Señor, y que podamos confiar en esa soberanía sobre nosotros y para nosotros. En Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga y nos alegra estar con ustedes. Bendiciones.